Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Gustavo Enciso, soy licenciado en Ciencias Criminalísticas y Criminología, profesor de Física en el Instituto de Criminalística de la Universidad Nacional del Nordeste y profesor de Seguridad Vial en la Universidad Nacional Tecnológica, ambas universidades en la República Argentina. Es un enorme placer poder compartir con ustedes esta propuesta de capacitación para abogados. Hace prácticamente 20 años que ejerzo la profesión de perito en los diferentes estrados judiciales en la provincia del Chaco, en el norte de Argentina, y también como docente trabajo hace más de aproximadamente 18 años ejerciendo la profesión, y a lo largo de estos años hemos entendido las dificultades, tanto del lado de los abogados como del lado de los peritos, para poder establecer un canal claro de comunicación y de utilidad, fundamentalmente en lo que se refiere a la elaboración y el aprovechamiento del informe pericial en accidentes de tránsito. Dado que este es un curso que está dirigido a letrados de distintos países de América Latina, vale hacer la aclaración de que la expresión pericia en accidentes de tránsito puede tener otros formatos o otras expresiones en otros países. En Argentina en particular se denomina pericia mecánica o pericia accidentológica. En México, pericias de hechos de tránsito terrestre. En Colombia, informe pericial de reconstrucción de accidentes. Pero básicamente estamos hablando de un documento que es introducido en un proceso judicial como un elemento de prueba, elaborado por una persona que tiene cierta idoneidad o capacitación en materia de investigación de accidentes de tránsito. En este contexto, el objetivo fundamental que tiene este curso es poder realizar una expresión, un sinceramiento con los abogados respecto a, a los cuidados que deben tener o que deben desplegar en el momento de realizar una correcta valoración de este documento o de esta prueba en el proceso. Indefectiblemente, la pericia es el documento final de todo un proceso, por lo tanto, mucho de la calidad y la utilidad y el alcance del informe pericial está directamente relacionado con el proceso de investigación del accidente o del hecho desde el momento en que las autoridades judiciales intervienen en la investigación. En esta introducción lo que queremos identificar fundamentalmente son cuáles son estas dificultades que se manifiestan en la comunicación o en el trabajo de coordinación de abogados, letrados y peritos, pero también ser consciente y reconocer cuál es la necesidad desde el servicio de la Administración de la Justicia, o cuál es la expectativa que creemos que tiene el sistema judicial y el servicio de la Administración de la Justicia respecto a la labor del perito, concretamente en la investigación de accidentes de tránsito. En este contexto, nosotros tenemos que identificar, como recién les dije, estas necesidades que son primordiales, ¿no? Es decir, entendemos que el letrado necesita en los diferentes roles de la Administración de la Justicia y en los diferentes tipos de procesos judiciales, valorar los hechos y las conductas relacionadas con el accidente, pero a partir de una evaluación técnica, ya desde el punto de vista científico, podríamos decirlo. Por lo tanto, es sumamente importante referenciar el hecho de tránsito con un fundamento científico, ¿sí? Dejar de lado las
opiniones subjetivas y tratar de trabajar básicamente en una valoración que tenga una fundamentación científica de cómo ocurre y qué aconteció en el accidente de tránsito que se está investigando. Todo esto obviamente para reflejarlo o hacer un contraste en relación a las normativas vigentes en cada uno de los países. Por supuesto, entendemos que la Administración de la Justicia necesita comprender los detalles de la dinámica del accidente, ¿no? Justamente para hacer este contraste que recién les mencioné, vinculado eh, con las disposiciones legales, con la ley. Y a razón de ello, también hay otros actores dentro de la Administración de la Justicia, que son las partes involucradas, que van a plantear hipótesis en función a su estrategia de litigio y, por supuesto, necesitan de un documento o de un instrumento que les permita validar o refutar esas hipótesis. Si esas son las necesidades, está clarísimo que hay una desventaja en cuanto al letrado, que está relacionado obviamente con el desconocimiento de la disciplina vinculada con la investigación de accidentes de tránsito, que déjenme decirles también es bastante difícil de poder concretarlo en un solo nombre, ¿no? En España esto se refiere como accidentología vial, es un término que también tomó Argentina y países como Paraguay, Chile, Uruguay, pero un poco más arriba, la investigación de los accidentes de tránsito es una especialidad que está expresada en otros nombres, como por ejemplo en México ellos refieren a hechos de tránsito terrestres, ese es el nombre de la especialidad. Pero concretamente nos estamos refiriendo siempre a una investigación científica o con base técnica de el accidente de tránsito, y obviamente esto es una disciplina que escapa a la faz de competencia de, de jueces, abogados y letrados, ¿no? Bueno, allí obviamente vamos a identificar claras dificultades que son que ustedes mismos habrán experimentado a lo largo de su formación y su experiencia laboral, ¿no? Fundamentalmente la pericia o este documento eh, es un documento difícil de entender por sus tecnicismos y aquí hay que reconocer que muchas veces el perito se refugia en ese tecnicismo para tratar de imponer o tratar de simplemente comunicar una conclusión que a veces es poco clara, ¿no? Los procesos que utilizan los peritos para el análisis son procesos técnicos y obviamente están ligados a otras áreas del conocimiento. Hay dificultad para entender las metodologías que el perito utiliza y eso a su vez se agrava más con la aparición de tecnologías, ¿sí? Entonces, hasta inclusive se termina juzgando la calidad de un informe en función de una tecnología, cuestión esta que es absolutamente infundada, porque la tecnología tiene que ver justamente con la forma o el método de resolver alguna problemática técnica. Y esto no puede estar determinado por una marca de un producto, de un software o de un instrumento en particular, ¿no? Bien, en ese contexto queremos identificar un claro problema, por lo menos lo que queremos plantear en la mesa del debate y la discusión en este curso, es justamente el reconocimiento de una imposibilidad del punto de vista, desde la visión del letrado, de poder ejercer ya no una comprensión del informe, sino una valoración de su calidad o utilidad dentro del proceso judicial, ¿no? Está claro que si es difícil entender la labor pericial, mucho más difícil puede resultar obtener una valoración
con fundamentos sobre la pertinencia, el alcance, la utilidad y la calidad de esta prueba. Bueno, en este contexto a nosotros nos parece muy importante que podamos reconocer cuáles son los procedimientos que el letrado tiene que comprender. Es decir, la propuesta de esta capacitación no es introducirlo sin sentido al tecnicismo de la investigación técnica de un accidente de tránsito, sino todo lo contrario, es poder mostrarle de una manera sintética, práctica y ordenada cuáles son los procedimientos que están involucrados en esta investigación técnica, para luego nutrirnos de una serie de herramientas que nos permite hacer una valoración. Y aquí tenemos que distinguir tres procedimientos bien definidos, los que están relacionados obviamente con las primeras actividades periciales. Esto tiene que ver con la etapa más importante de este proceso técnico, que es la identificación, documentación de todas aquellas evidencias e indicios que van a ser procesados metodológicamente por el perito para llegar a las conclusiones periciales, ¿no? Esto es sumamente interesante, sumamente importante que el abogado pueda entender. Allí hay un montón de detalles que, eh, lo reconozco, se escapan claramente a la comprensión de los abogados, jueces y letrados, ¿no? En segundo lugar, eh, hay una tarea fundamental en la parte de planteamientos, es decir, eh, desde el punto de vista del letrado, si conocer los procesos es una tarea poco clara, obviamente el planteamiento de las necesidades en cuanto a los detalles de la investigación pueden ser contraproducentes a los objetivos de la estrategia judicial. Esto es muy claro. Hay que diferenciar obviamente los intereses judiciales que se pueden generar en distintos tipos de procesos judiciales, pero es claro, digamos, que el planteamiento de los puntos de pericias o los objetivos del informe pericial pueden no ser beneficiosos a los intereses de la causa o a los intereses de las partes, justamente por este desconocimiento, ¿no? Por lo tanto, es importante también considerar cuáles son estos puntos de pericias, tratar de empezar a dejar de pensar de que cada causa o cada hecho simplemente lo vamos a intentar resolver o ganar con los mismos puntos de pericias de otras causas. Esto es realmente algo muy, muy improductible desde el punto de vista de los intereses de los abogados y los jueces, ¿no? Y empezar a pensar entonces de que en el rol del abogado o en el rol del juez hay estrategias que tienen que desarrollarse, así como existen estrategias en relación a otros elementos de pruebas. Bueno, esas estrategias también tienen que estar planteadas en el campo de las pericias o en el campo pericial, ¿no? Entonces, también el curso nos invita a reflexionar respecto a los procedimientos para realizar planteamientos. Bueno, el tema clave es obviamente el procedimiento de la elaboración de la pericia, ¿no? O sea, el informe pericial o el dictamen pericial como el elemento que es incorporado en la causa, como este elemento fuerte, ¿no? Que va a ser juzgado, que tiene un peso relativamente importante dentro de la valoración de todas las pruebas. Es el objetivo principal. Allí creemos que es donde se produce
la mayor falta de comprensión o la mayor distancia entre peritos y abogados, justamente porque es un documento duro, un documento poco práctico ante la vista del abogado, y finalmente eso genera obviamente diferentes reacciones respecto al documento. Y la duda es la fundamental, y ahí nosotros queremos compartir con ustedes básicamente algunas soluciones para que puedan tener una comprensión, una valoración completa y fundada del informe pericial. Por supuesto, los objetivos claros que vamos a determinar en cuanto al conocimiento de estos procesos y estas metodologías van a estar identificadas en cada una de esas etapas que recién les mencioné. En la etapa de la investigación, creemos que es sumamente importante que el letrado pueda comprender cuáles son los procesos establecidos para la identificación, interpretación y documentación de las evidencias. Pero estos procedimientos que vamos a compartir con ustedes también tienen una fundamentación, es decir, no son caprichosos, no pueden ser caprichosos y tienen que tener su respaldo metodológico y científico. Queremos, por supuesto, también ayudar al letrado en el conocimiento de los detalles de estas metodologías, sin que ello implique abordar, digamos, la teoría dura de la física, la matemática. Sí queremos colaborar para que ustedes puedan comprender metodológicamente todos estos procesos y obviamente realizar una correcta valoración técnica. ¿Sí? Fundamentalmente de las evidencias, porque son las evidencias lo que va a permitir la activación de metodologías para llegar a las conclusiones. Creemos que es sumamente interesante de que ustedes puedan conocer cuál es el perfil del personal o de las personas que tienen la responsabilidad, ya sea adjudicadas desde el Estado o por otras razones, para elaborar no solamente la investigación en el lugar del hecho, sino también el dictamen pericial. Entonces, queremos compartir con ustedes cuál es el perfil de estas personas, la formación que deberían de tener y fundamentalmente cómo validar ese perfil, ¿no? En relación a la etapa de la formulación, bueno, es claro que el objetivo aquí va a ser que ustedes puedan conocer la razón de los puntos de pericia, el alcance que tienen los puntos de pericia. Cada punto de pericia, si lo planteamos como una receta, lo cual no es bueno, pero bueno, si hacemos la simplificación de plantearlo como, como algo mucho más práctico, por lo menos debemos conocer cuál es el beneficio y las desventajas que nos puede producir estos puntos de pericias, obviamente en función de las situaciones de las partes involucradas en el proceso judicial. Esto, por supuesto, una vez que entendemos cuál es la finalidad del punto de pericia, ahí vamos a tener mucho más claridad de la oportunidad de emplearlos en cada caso de investigación en particular. Y hay algo que les mencioné al inicio, ¿no? Es decir, así como con otras pruebas existe una estrategia de parte del letrado para poder aprovechar a razón de los objetivos del proceso judicial, bueno, existe también una estrategia, una lógica clara en el planteamiento de los puntos de pericia.
allí también quisiéramos colaborar con ustedes junto a los docentes que me acompañan. Los objetivos en concretos relacionados con la elaboración de la pericia, esta tiene que ver justamente con el hecho de que ustedes puedan conocer los procedimientos analíticos sin que ello implique tener que aburrirlos con teorías que no son de su ciencia, pero sí compartirlos a nivel de encontrar una comprensión en relación a los resultados de esas metodologías. Queremos que básicamente ustedes conozcan cuáles son los procesos analíticos y que también conozcan cuáles son las variables que condicionan, ¿sí?, las conclusiones de esos procedimientos. Toda evidencia debe ser procesada, el perito debe procesar esas evidencias, y en ese procesamiento existen variables que tienen mucha sensibilidad y que van a impactar en forma directa en las conclusiones. Bueno, en el grueso de las situaciones, o en el grueso de las experiencias, los abogados desconocen esa sensibilidad de esas variables. Mejor dicho, desconocen el tratamiento de esas variables que impactan en forma inmediata en las conclusiones. Queremos también compartir con ustedes esos conceptos, ¿no? De manera muy general, mostrarles cuáles son los modelos o las herramientas de la física y la matemática que se utilizan en los dictámenes periciales o para lograr un dictamen pericial. Y aquí planteamos tal vez el objetivo más importante, que es tratar de suministrarle al abogado, al letrado, algunas reglas de valoración, algunas herramientas de valoración de la pericia y del proceso de investigación de accidentes de tránsito. Bueno, si esos son nuestros objetivos, obviamente nuestra meta fundamental va a ser que ustedes puedan obtener una técnica con fundamentos que les facilite la valoración de, creemos que esta es la mejor expresión, calidad y utilidad de la labor investigativa y pericial. De forma tal de que también las refutaciones o las impugnaciones que ustedes puedan realizar en razón de las conclusiones o en relación de los procedimientos investigativos tengan justamente una fundamentación, ¿sí? Y que no sea simplemente un acto más procesal sin un claro objetivo a lograr, ¿sí? Es decir, sin una estrategia clara para poder lograr la impugnación o la anulación o la realización de un nuevo dictamen pericial. Para lograr estos objetivos y estas metas, podemos sintetizar que todo el curso va dirigido hacia el uso y el conocimiento de dos herramientas que queremos compartir con ustedes. Se están denominadas como matriz de control, que van a ser útiles tanto para la etapa de investigación del accidente como la etapa de análisis o valoración de la prueba pericial. Esta matriz de control, que finalmente es una herramienta muy eficaz, no es un invento nuestro. Esta problemática de la falta de comprensión y por ende la incapacidad de hacer una correcta valoración de la prueba pericial en accidentes de tránsito ya fue planteada hace muchos años atrás en otros sistemas judiciales, y estamos tomando un poco el ejemplo de qué están haciendo los abogados y jueces y fiscales en Norteamérica para poder resolver esta situación, ¿no? Y el ejemplo a seguir está relacionado con
el empleo de una herramienta que les permita justamente esto, ¿no? En materia de investigación de accidentes de tránsito, la matriz de control es un documento que va a recibir información de una serie de variables relacionadas con el procedimiento, los métodos que se aplican en la etapa de recolección de la evidencia en el lugar del hecho. Esta matriz esperamos que en principio les brinde cierta seguridad para conocer y verificar si la recolección, la verificación, la documentación y el resguardo de las evidencias fue correctamente realizado conforme a procedimientos internacionales, algunos procedimientos nacionales. También entendemos que esta matriz le va a suministrar a ustedes una forma práctica para poder controlar la idoneidad del personal que realiza la labor. Y, por supuesto, finalmente esperamos que todo esto, o sea, no solamente la matriz, sino el desarrollo de todo el contenido a lo largo del curso, les brinde un criterio con fundamentación para poder aceptar o rechazar o objetar en todo o en alguna de sus partes las documentaciones, las evidencias que están introducidas en el proceso judicial. Lo mismo que estamos intentando hacer en la etapa de investigación va replicado obviamente para la etapa de elaboración del dictamen pericial, ¿sí? Solo que ahora las variables que va a ser tratada dentro de esta matriz están relacionadas con aquellos procesos, aquellos métodos, aquellas tecnologías que el perito utiliza y que no son muy visibles en el relatorio del dictamen pericial, y que entendemos son de sumo interés para poder tener una comprensión justa y con fundamento sobre utilidad, calidad y alcance de la prueba pericial. Una vez más, para que todo ello garantice la validación del informe, para que esto sea un suministro práctico, sea una herramienta práctica de control, ¿sí?, del dictamen pericial, y obviamente ustedes tengan una fundamentación para poder aceptar, rechazar en todo o en alguna de sus partes al contenido de la prueba pericial. De esta forma, en el caso de que ustedes detecten que tanto en la etapa de investigación o en la etapa de elaboración del dictamen pericial detecten algunas faltas importantes en el proceso técnico, tengan la fundamentación necesaria para impugnar o para poder solicitar un nuevo dictamen pericial. Como verán, el objetivo principal de este curso es abrir un poco el interior de lo que sucede dentro del proceso investigativo técnico de un accidente, con la única finalidad de que la valoración del trabajo sea oportuno, el trabajo pericial sea un trabajo correcto, claro y útil dentro de la administración de la justicia. Esta capacitación tiene un doble sentido. Tal vez ustedes no lo puedan visualizar desde el lugar del abogado, porque, bueno, obviamente tienen sus competencias bien claras, pero déjenme decirle que esto
también va a producir desde el sector de los profesionales vinculados a la actividad pericial, a poner en claro su trabajo, a poner en orden cada uno de los, de las etapas y de los procesos de análisis. eh, y esto es un saneamiento, es una clara posibilidad de mejorar la calidad investigativa, tanto técnica como judicial, de los accidentes de tránsito. Amén de los intereses individuales que puedan surgir, eh, si no establecemos una clara comunicación entre abogados, jueces, peritos y letrados en general, no vamos a tener ninguna posibilidad de retroalimentarnos para poder mejorar la calidad investigativa, pericial y profesional técnica. Los invito a partir de esta propuesta de capacitación eh, que se va a desarrollar a lo largo de 8 semanas, con una clase semanal y trabajos prácticos, de poder comprender, sin que ello implique, digamos, tener que introducirnos a una nueva ciencia dura, como es la física y la matemática, pero sí comprender, digamos, de manera suficiente y precisa eh, todos los elementos que conforman a la investigación de un accidente de tránsito para poder valorar correctamente la utilidad, el alcance, la pertinencia de sus conclusiones. Muchísimas gracias.